Dios les bendiga en este precioso momento. La bendición del Señor esté en cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir nuevamente la palabra de Dios. Estamos en una secuencia de estudios acerca de los dones ministeriales. En la conferencia pasada hablábamos de lo que eran los dones, que en qué consistía un don, si el don se nacía con él, si se podía adquirir, si no se nacía con él, y hablábamos de las clases de dones que hay y cómo podría o cómo se deben utilizar los dones, lo que llamamos la mayordomía de los dones, que lo tocaremos más adelante. Sin embargo, estamos interesados en hablar de los dones ministeriales, que son los 5 ministerios que aparecen en Efesios capítulo 4. Y voy a tomar lectura del pasaje de Efesios capítulo 4, versículo 11, que dice de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a hacer una breve oración para que Dios nos oriente y nos dé la sabiduría para entender su palabra. Señor y Padre, te damos gracias por una vez más darnos la oportunidad de poder compartir tu palabra. Pedimos tu ayuda, pedimos la dirección de tu Espíritu, que pongas las palabras necesarias para poder transmitir las Escrituras tal cual como tú lo has establecido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy nos disponemos a hablar de lo que son los 5 ministerios y vamos a comenzar con el ministerio apostólico o el ministerio del apóstol. Sé que este es uno de los ministerios, tal vez el más polémico de todos. Nos ha tocado vivir dentro de una época que este ministerio se ha comentado mucho de él y donde muchas personas aseguran tenerlo, y donde también hemos visto una serie de irregularidades que nos han llevado a tratar muchas veces hasta de apartarnos de dicho ministerio debido a la forma como se ha tomado y a la manera como se ha podido desarrollar o se ha podido implementar en nuestros tiempos. Sin embargo, hay un grave error que cometen las personas debido a que este ministerio, más que todo, se ha venido tomando debido a que para muchos es sinónimo de grandeza. Muchas personas se proclaman como apóstoles para tratar de sobresalir de entre los demás y sentirse superiores a los demás. Eso aún dentro de los mismos ministerios, porque hoy en día al hablar de un maestro, por la idea que se ha venido transmitiendo, es como si no valiera nada. Hablar de un pastor es como si no valiera nada. Hablar de un evangelista es como si no valiera nada. Y todo el mundo como que va en busca de ese ministerio debido a que como que le han dado auges de grandeza y superioridad por encima de los demás. También lo han buscado por fama, debido a que hay personas que utilizan las cosas de Dios para ser reconocidos y para poder adquirir cierta fama o cierta posición. Sin embargo, es una grave equivocación pensar que una persona va a ser grande por el tipo de llamado que tenga. Dios no nos lo muestra así desde el punto de vista bíblico, sino que la grandeza no depende del llamado que usted tenga, sino del comportamiento que usted tenga. Puede tener un llamado dentro de los 5 ministerios, pero si su comportamiento no es el correcto, Dios no lo va a exaltar, Dios no lo va a engrandecer, Dios no lo va a poner por alto, Dios no va a tratar de elevar a una persona que no está haciendo su voluntad. Entonces no es el llamado lo que exalta a la persona,
sino la conducta o el comportamiento que tenemos dentro de las cosas del Señor. Para esto quisiera nombrar algunas de esas cualidades que nos llevan, sin tener en cuenta el tipo de llamado que tengamos, a tratar de ser exaltados o lograr una posición delante de los ojos de Dios. Tenemos la cualidad de la humildad. Sé que para muchas personas esta característica o esta cualidad no es la mejor, porque la gente no busca humildad, al contrario, la gente busca llenarse de soberbia y cada vez buscar una manera de sentirse por encima de los demás. Pero aquí podemos prácticamente observar de que la humildad es uno de los recursos y de las características que Dios forma en la vida del creyente y del ser humano, y es la humildad lo que lo hace grande delante de los ojos de Dios. La humildad se confunde muchas veces con la pobreza, y ser pobre es una cosa y ser humilde es otra. Hay gente pobre que es supremamente arrogante y hay gente rica que es humilde. Eso no depende del estrato económico, sino del corazón de las personas. Y de allí podemos ver que también la humildad es confundida con ser mugre, con andar sucio, con andar con harapo. Eso no es ser humilde, eso es ser desasiado, que es diferente. Y vamos a observar que la humildad es confundida con muchas cosas. Podríamos definir la humildad sencillamente como no creerse más que alguien. Cuando una persona no se cree más que otra persona, podríamos decir que estamos ante una persona humilde. De allí entonces que la humildad aparece como una posición o un requisito de parte de Dios para exaltar a las personas. Hay un texto que dice que Dios exalta al humilde, pero al soberbio lo mira de lejos. De allí podemos entender de que Dios se asocia es con personas humildes, no con personas arrogantes. Voy a leer un texto ubicado en Marcos capítulo 9, verso 34, que dice: mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús tenía este problema entre los apóstoles. Ese problema del orgullo entre los ministerios no es nuevo. Desde que el Señor estuvo en la tierra, vio en sus propios discípulos este problema, y sin embargo podemos observar que el Señor les dijo que la grandeza de ellos no estaba basado en el ministerio apostólico que les había dado, sino que si querían ser grandes delante de Dios, les tocaba servir y ser el postrero, es decir, el último de todos, y no tratar de ser el primero para poder ser exaltado. Quiere decir que Jesús no se fijó en el llamado que tenían, sino en la actitud que ellos tenían. Tenemos otra característica, que es la obediencia. Y sé que la obediencia es un problema que tenemos los seres humanos desde el principio del mundo. Desde que estamos en esta tierra, desde que Dios creó al primer hombre, tenemos el problema con la desobediencia. Nos cuesta. Nos crea un problema, nos crea una dificultad, nos crea situaciones trabosas que nuestra naturaleza no le gusta someterse. En nosotros está que se nos sometan, pero en nosotros no está el que otra persona nos someta a nosotros. De allí que encontrar a una persona obediente cada día se va creando problemas, se va creando dificultades, se va creando momentos difíciles. Yo puedo recordar de un hombre que se estaba preparando a solas. No tuvo un llamado extraordinario, Dios no se le apareció como se le había aparecido a muchos, pero este hombre se fue ganando el respeto y se fue ganando la admiración de Dios. Este hombre fue entregado por su madre desde que tenía algunas semanas, algunos días de nacido, y fue educado al lado del sumo sacerdote. Sin embargo, Samuel llega a servirle a Dios sin ningún llamado. Estaba destinado a ser el colaborador de los sacerdotes que estaban en el templo. Tal vez lavar los baños,
tal vez asear los cuartos, tal vez tenderle la cama, y ese sería su destino. No tenía un llamado extraordinario. Sin embargo, este hombre crece en un ambiente corrupto, inmoral. Los sacerdotes que se encargaron de educar a Samuel no eran el mejor ejemplo posible, y prácticamente este hombre tiene que ver unas anomalías, tiene que ver cómo los sacerdotes adulteran, fornicaban con las mujeres en el templo. Tienen que ver muchas veces cómo estas personas prácticamente están bajo algunas actitudes inadecuadas, y él creció viendo eso. La gran diferencia fue que Samuel creció viendo eso, pero Samuel no creció haciendo eso. La mayoría de la gente se deja arrastrar por el ambiente en que vive, pero no se dejan llevar por las enseñanzas y las instrucciones de Dios. Los mismos sacerdotes que incurrían en el pecado eran los mismos que enseñaban, los mismos que instruían el pueblo, pero una cosa hacían y otra cosa decían. Samuel no se dejaba guiar por lo que veía, Samuel se dejaba guiar por lo que él oía. Sin embargo, al transcurrir los años, Dios se le aparece a este hombre, le revela su voz, le habla a este hombre, y este hombre comienza a oír la voz de Dios que le llama y le dice: Samuel. Y él se levanta pensando que era el sumo sacerdote que lo había llamado tarde en la noche, y le dice: heme aquí. Y el sumo sacerdote le dice: yo no te he llamado, ve y duerme. Va el hombre y se acuesta otra vez el muchacho, y vuelve la voz a decirle: Samuel. Y él vuelve y se para y le dice: heme aquí. Y el sacerdote le dice: yo no te he llamado. Sin embargo, otra vez este hombre, cuando escucha que el muchacho se levanta creyendo que estaba oyéndolo a él, deduce el sacerdote que posiblemente era Dios quien lo llamaba, y le dice: cuando usted oiga la voz nuevamente, usted va a decir: heme aquí. Cuando vuelve la voz y le dice: Samuel, Samuel, le dice: heme aquí. Y Dios comienza a hablar con él. Este hombre era sujeto, él tenía errores, él tenía equivocaciones, pero Dios se estaba dando cuenta que en este hombre había un buen grado de obediencia. Usted sabe que es levantarse a medianoche, que alguien lo pare, que usted crea que lo está llamando, y cuando usted vaya a su habitación, la persona le diga: yo no te he llamado. Cualquiera diría: uy, a medianoche despertarme, sacarme de la cama, suspender mi sueño y volver a acostarme, y vuelve y me llama. El hombre no puso mala cara. El hombre no salió criticando, no salió murmurando, no salió maldiciendo, obedientemente iba. Si alguien quiere algún día ser obediente a Dios, primero tiene que ser obediente a los hombres. Hay gente que quieren ser grandes siervos de Dios y no le hacen caso a la mamá, no le hacen caso a los padres, no se someten a las autoridades terrenales. Es más fácil someterse al hombre que someterse a Dios. Y por eso, cuando, a pesar que estaba en un ambiente hostil, dice que este hombre creció sujeto, que este hombre creció movido por Dios, que este hombre creció capacitándose para Dios. Y dice que no se levantó un profeta como Samuel, que la palabra que decía Dios no la echaba en tierra, no tenía reversa, era un hombre de Dios. Creo que las bases de cualquier ministerio o cualquier llamado que una persona tenga están basados en la obediencia. Voy a tomar un pasaje de Mateo capítulo 5, verso 19. De manera que cualquiera que quebrare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Quiere decir que el Señor dice: todo depende del grado de obediencia que usted tenga. Si para usted un mandamiento, por pequeño que sea, insignificante, usted está dispuesto a vivirlo, será llamado grande. Pero si usted el mandamiento, por muy pequeño que sea, lo desprecia y no se somete, será llamado pequeño. Es decir, que la grandeza para el Señor no estaba basada en el llamado, sino en el grado de obediencia que uno tenga. Usted puede ser pastor, puede ser apóstol, puede ser profeta, puede ser predicador, pero si usted no está sometido a Dios, posiblemente sea llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Y usted puede ser una persona desapercibida, pero que está sometido a la ley divina, puede que sea llamado grande en el reino de Dios. Sin embargo,
No importa la función que usted haga, no importa el tipo de llamado que tenga. Dios es un Dios que no paga debido al llamado que hace, sino a la obediencia en base al llamado que Dios hace. Lo que le quiero decir es que si usted le hace el mantenimiento al templo, Dios no lo va a recompensar por el llamado que usted tiene de hacerle mantenimiento al templo y de ver que todo funciona adecuadamente, sino por el amor, la pasión y la responsabilidad que usted tuvo por hacer lo que Dios le mandó a hacer. Dios no le va a recompensar por ser evangelista, sino que Dios le va a recompensar prácticamente es que si fue fiel y estuvo sujeto a estar predicando esa palabra, llevando esa palabra, ese compromiso que el Señor le había dado, y si fue fiel en esa área, Dios le va a recompensar. Voy a tomar un fundamento bíblico para explicar esto. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Le tocará parte igual. Primera de Samuel 30:24. Cuando se iba el pueblo a la batalla, los que iban a pelear, en el momento que tomaban el botín, estas personas consideraban que tenían que recompensarlos con un precio muy superior a los que se quedaban cuidando el bagaje, que no iban a la batalla. Debido a que los que se quedaban cuidando el bagaje no estaban exponiendo la vida, es decir, los utensilios, el campamento, todo lo que se llevaba mientras el pueblo iba a la guerra, los que se quedaban cuidando esas cosas, esos enseres que se llamaba el bagaje. Entonces allí era prácticamente los que no deberían ser pagados o recompensados porque no arriesgaron la vida, estuvieron descansados, estuvieron reposados, no estuvieron en peligro. Y los que estaban en la guerra podían decir: yo puse mi vida y usted no, yo estuve en riesgo y yo he venido herido, yo fui una persona que estuve al borde de perder la vida y dejar a mi esposa viuda, de dejar a los niños huérfanos. Sin embargo, David se da cuenta de un principio fundamental, y a partir de ese momento el rey David dice: no, se le pagará por igual, tanto al que cuida el bagaje como a los que van a la guerra. Y la pregunta sería: ¿por qué? ¿Por qué los que no arriesgan la vida tienen que recibir lo mismo de aquellos que la estamos arriesgando? Sencillamente por algo, que para Dios todo oficio tiene igual responsabilidad. Delante de Dios todo oficio es sagrado. Delante de Dios todo oficio es importante. Delante de Dios no importa lo que Dios lo haya llamado, para Dios es importante. Y si usted lo hace con pasión, si usted lo hace con amor, si usted lo hace con respeto hacia el Señor, si usted lo hace con responsabilidad, si usted está haciendo las cosas como Dios se las mandó, aunque para algunos parezca insignificante, aunque para algunos no tenga valor, aunque de pronto el hombre le mire con desprecio y no le pague, para Dios lo que le mandó a hacer importante, porque Dios no manda a hacer cosas triviales, Dios no manda a hacer cosas insignificantes, Dios no manda a hacer cosas inútiles, Dios no manda a hacer cosas que no sirvan. Si Dios le mandó a hacer algo, para Dios es importante, y Él le va a recompensar de la misma manera como va a recompensar a otro. La misma medida, con la misma responsabilidad, vendrá la bendición de Dios sobre usted. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos entonces que la grandeza no está basado en el llamado. Ser apóstol o ser profeta no me hace más ni me hace menos, pero es la actitud y el comportamiento que nosotros tengamos delante de los ojos de Dios. Ahora tendríamos la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos con todas las polémicas que hemos visto acerca de este ministerio apostólico. ¿Hay apóstoles todavía en nuestros días? ¿Hay ministerios apostólicos todavía en desarrollo, en auge? ¿O simplemente tenemos que observarlos en el firmamento como una obra del pasado? Como algo que quedó registrado en la historia y que no volveremos a ver absolutamente más. Tenemos que observar que esta pregunta nos la hemos hecho muchas veces, y también tenemos que observar que hay un interrogante parecido donde muchos aseguran que el último apóstol fue el apóstol Pablo.
Podríamos citar cantidad de textos bíblicos que nos hablan y que tratan de confirmarnos estas cosas, pero voy a utilizar algunos para no extenderme en el tiempo. La Biblia nos asegura a nosotros que hubieron 12 apóstoles, que fue el comienzo del ministerio apostólico. Jesús llama a 12 hombres y estos 12 hombres los denomina apóstoles. Pero también la Escritura nos dice que el mismo Cristo era apóstol según el libro de Hebreos, que era nuestro apóstol. Es decir, que el primer apóstol que vemos en la era nuevo testamentaria es Jesucristo, y le siguen los 12 apóstoles. A partir de ahí innegablemente podemos observar también al apóstol Pablo. Pero de allí queda como el misterio, como el interrogante para ver si verdaderamente los apóstoles continuaron y siguen hasta nuestro tiempo. Voy a leer un texto en Hechos 14:14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Tenemos aquí que la palabra apóstol es aplicable a dos personas. Dice cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. Bernabé aparece después de la conversión del apóstol Pablo en el capítulo 9. Y Bernabé que aparece también como apóstol. Quiere decir que después de los 12 apóstoles y después del apóstol Pablo aparece otro apóstol también. Quiere decir que la línea apostólica no se estancó en Pablo, sino que habían más apóstoles aparte del apóstol Pablo. Tenemos otro texto en Romanos 16:7. Saludad a Androico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Pablo le manda saludo a dos personas, a Androico y a Junias. Y cuando le manda el saludo le dicen que son estimados entre los apóstoles. Podríamos tomar la frase como decir que los apóstoles lo estiman, pero la frase no da a entender de que eran estimados por los apóstoles, sino que dice entre los apóstoles. La gramática que usa Pablo no es decir estimado por los apóstoles, sino entre los apóstoles. Cuando yo hablo de entre, estoy metiendo algo, estoy incluyendo algo. Este entre habla que Androico y Junias también eran apóstoles. La otra evidencia que tenemos es que Pablo le escribe a los romanos, una iglesia que había en Roma. Y cuando Pablo le está hablando a los romanos, le está hablando a dos personas que están en Roma. Y al hablarle a personas que están en Roma y decirle que es estimado entre los apóstoles, creo que no se referían a los 12 apóstoles, porque los apóstoles no salieron, o no hay evidencias que hayan salido de su país o de su región y se hayan trasladado hacia Roma. La Iglesia Católica Popular dice contener los huesos del apóstol Pedro, y que eso es algo que no se puede probar. Y segundo, Pedro nunca estuvo en Roma. La capital del cristianismo no es Roma, la capital del cristianismo es Jerusalén. Y aquí podemos encontrar de que no eran los 12 apóstoles, porque la gente en Roma no conocía a los 12 apóstoles de cara y no podía mandarles saludos ni decir que eran de gran estima, porque no habían tenido contacto con ellos. De tal manera que a los apóstoles a los cuales probablemente Pablo se estaba refiriendo no estaban en la tierra de Israel, sino que estaban allí mismo, cercanías al Asia Menor, o a donde está hoy Italia, que es su capital, era Roma. De allí entonces podríamos decir que había más extinción, que había más cantidad de apóstoles todavía, que estaba Dios llamando y moviendo todavía para hacer su obra. Aquí podemos entender que la rivalidad que muchas veces hay es porque hay personas que han visto tanto desorden en este ministerio que han tomado la decisión de omitirlo y decir: yo no acepto ese ministerio. Ha servido para quitarle dinero a la gente, ha servido para dañar a la gente, ha servido para crear hombres llenos de orgullo y prepotencia, y es cierto. Pero el gran problema que nosotros tenemos es que siempre va a haber una falsificación.
No importa, porque el ministerio apostólico es falsificado, no lo vamos a omitir. Es como cuando hablamos de falsos pastores y de falsos maestros, vamos entonces a eliminar a los pastores y a los maestros, porque hay falsos pastores y falsos maestros. Es como cuando usted encuentra un billete falso y como está falso vamos a acabar con toda la plata y la vamos a destruir. No, hay que buscar es el dinero falso, no acabar con el dinero bueno. Y esto es lo que prácticamente mucha gente no ha entendido. Aquí podemos comprender de que prácticamente la iglesia no está llamada a dar ministerio. Hay personas que quisieran que les dieran un ministerio en la iglesia, pero la iglesia no te puede dar ministerio. La iglesia no puede darlo, ni la iglesia puede quitarlos tampoco, porque hay el problema que hay gente en desacuerdo con un llamado que un hermano tiene. A mí no me gusta que ese hermano sea predicador, a mí no me gusta que esa hermana cante, a mí no me gusta que ese hermano sea adorador, pero es que nosotros no estamos llamados, y valga la redundancia, a llamar. Nosotros estamos llamados es aceptar el llamado que Dios da. No podemos dar llamado y tampoco podemos omitir o negar los llamados que Dios hace. Yo recuerdo que cuando Dios le buscó reemplazo a Saúl, tomó la determinación de cambiarlo y fue y mandó a Samuel a la casa de Isaí, donde tomó como reemplazo de Saúl a David. Cuando él toma como reemplazo de Saúl a David, inmediatamente surge un ministerio. Saúl se da cuenta, y cuando se da cuenta con este ministerio, trata de destruirlo porque podía ser su reemplazo. Esto es un problema de celo y un conflicto que había, donde había un hombre que veía a David como su competencia. La actitud correcta de David era haber aceptado el llamado de David, pero el celo y la pérdida de su posición no se lo permitía. Pero nosotros no podemos obstaculizar la obra de Dios, podemos perturbarla, podemos por un momento dado quitar la paz y la tranquilidad, pero el propósito de Dios no se puede estancar. Saúl, por no aceptar el ministerio de David, termina muerto en el monte de Gilboa, y su hijo Isboset continúa la línea. Pero dice que mientras David se fortalecía, Isboset se iba debilitando. Abner, que era el capitán del ejército, el general del ejército de Isboset, se dio cuenta que cada vez estaban más débiles, que cada vez estaban más fracasados, que cada vez estaban más deteriorados. Aquí no estamos para honrar a los hombres, aquí no estamos para halagar a los hombres. La palabra de Dios nos enseña: mía es la gloria y no la comparto con ningún hombre. Los hombres son usados por Dios, pero la gloria siempre es para Dios, la gloria siempre es para el Señor. Y de ahí podemos observar que este hombre dijo: no vamos a poder, tenemos que hacer la paz con David. Lo más razonable es hacer la paz con el que Dios llamó, es respetar las decisiones divinas, es aceptar los propósitos de Dios y no interponernos porque vamos a salir derrotados. Lo mejor que hay que hacer es como hizo Jonatán, el hijo de David, porque la obediencia no se hereda. El padre era un rebelde, pero el hijo entendió las cosas de Dios. Este hombre estaba lleno de odio, pero Jonatán estaba lleno de amor hacia David. Este hombre no quería saber nada de los propósitos de Dios, pero Jonatán solo lo que quería era respetar lo que Dios había establecido. Siempre va a haber gente que se oponga y siempre va a haber gente que favorezca. Lo importante es que el que Dios llama lo respalda, al que Dios llama lo unge, al que Dios llama lo bendice y al que Dios llama lo prospera. Lo que no es de Dios se acaba y lo que es de Dios permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos entonces evidencias en las Escrituras de que sí hubieron muchos más apóstoles después del apóstol Pablo. Pero hay apóstoles el día de hoy. Podríamos tener una evidencia de que hay un ministerio apostólico todavía en nuestros días. Voy a leer el texto que sirvió de encabezamiento para la enseñanza, que nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Aquí tenemos que cuando el apóstol Pablo está hablando del llamado que Jesús le hace
a cada una de estas personas, dice que los constituyó para la edificación del cuerpo de Cristo. Los 5 ministerios fueron constituidos para la edificación de la iglesia. Y la pregunta es, entonces estos ministerios están vigentes mientras la iglesia esté en la tierra, sí, están vigentes. Mientras la iglesia esté en la tierra van a necesitar los 5 ministerios. No son 4, no son 3, no son 2, ni son 1. Hay congregaciones que solo aceptan prácticamente 2 ministerios, los demás los exterminaron. Solo aceptan pastor y evangelista, no aceptan un maestro, no aceptan un profeta. Solo aceptan pastores y evangelistas, hasta los maestros los desaparecieron. Porque algunos consideran de que prácticamente no se necesitan. Si Dios dijo que se necesitaba, es porque se necesita. Algunos dicen, pero es que yo puedo enseñar, no necesito un maestro aquí. Si Dios levantó un maestro, hay que hacerlo. Su área no es esa. Si Dios no lo llamó a enseñar, aunque usted crea que tenga la habilidad, cada uno Dios lo llama con un propósito diferente. Entonces tenemos que aceptar prácticamente lo que Dios ha estipulado y lo que Dios ha determinado. Están vigentes los 5, completamente los 5 ministerios están vigentes hasta el día de hoy. Pero tenemos que entender que la vigencia del apostolado muchas veces se confunde o se compara con la de los 12 apóstoles. Esto nos da a entender a nosotros de que esta es una gran equivocación. Los 12 apóstoles contienen algunas características especiales que ningún apóstol hoy en día las puede tener. Es imposible que hoy en día haya un ministerio apostólico y se tenga que comparar con los 12 apóstoles que anduvieron con Cristo. Recordemos que hay pasajes en la Escritura que resaltan a los 12 apóstoles. Por ejemplo, cuando nos vamos al libro de Apocalipsis, nos dice que en la nueva ciudad, Jerusalén, está allí en el capítulo 21, una ciudad cuyo fundamento es de oro puro y tiene 12 cimientos, y en cada cimiento está escrito el nombre de los 12 apóstoles. Quiere decir que habla de 12, no habla del resto que vino. Les da una posición fundamental. ¿Qué de especial tuvieron los 12 apóstoles? Primero, vieron al Señor. Cuando les digo de que ellos vieron al Señor, estoy haciendo referencia que comieron con Él, que durmieron con Él, que lo tocaron, que lo palparon, que caminaron. Mientras que alguien, el ministerio que se levante hoy en día, no va a tener la oportunidad de hacer lo que prácticamente ellos pudieron vivir y experimentar. No van a poder comer con Jesús, no van a poder andar 3 años y medio con Él, no van a poder tener ese privilegio que tuvieron estos 12 hombres. Voy a corroborarlo con la Biblia allí en Mateo 13, 16. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esta palabra se la da Dios a los discípulos. Y en el momento que se la da, dice, este privilegio que ustedes tienen, muchos profetas que yo les revelé mi encarnación, no reencarnación, mi encarnación a la tierra. Ellos quisieron estar aquí. Ellos quisieron haber tenido este privilegio, pero este privilegio se lo dio Dios a ustedes. Es decir, que es un privilegio que Dios le dio exclusivamente a ellos. Lo segundo es que aún Jesús, después que murió y resucitó, tuvieron que pasar muchos años para que la Escritura fuera revelada. Sin embargo, con el punto que tocábamos, era que ellos vieron y tocaron al Señor, y eso fue un privilegio. Sin embargo, eso no limita a alguien el día de hoy para que Dios lo use de manera poderosa. De allí que observamos a alguien que no caminó con Cristo, observamos a alguien que no durmió con Cristo, observamos a una persona que no tuvo el privilegio, pero fue mucho más usada. Fue una persona que vio más la gloria de Dios, que vio más la bendición de Dios, porque hay una característica que Dios ama en el ser humano, y es la fe. Y estas personas, los 12 apóstoles, no anduvieron con Cristo por la fe, porque ellos lo vieron, y cuando uno ve algo, eso no es fe. Hay gente que dice, yo creo que voy a comer hoy porque viste el pollo que está guardado en la nevera.
Hay gente que dice, yo hoy me voy a ir de paseo, Dios me va a dar plata, porque es que ya tuviste que tienes saldo en el banco y tienes la tarjeta también, y que allí está lo que necesita. El problema es estar limpio, el problema es estar pelado, el problema es no tener ni un centavo y decir que hoy voy a comer, decir que hoy me voy a divertir, decir que hoy la mano de Dios va a estar conmigo. Cuando uno ve algo no es cuestión de fe. Y por eso Jesús le da una palabra a un discípulo incrédulo llamado el Dídimo, que le manda a meter su dedo en su mano para que experimente el hueco que dejaron los clavos y la mano en el costado donde entró la lanza, y le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Quiere decir que hay algo más poderoso, quiere decir que hay algo más grande, quiere decir que hay algo más sobrenatural, que aunque no hayamos estado allí, para la gente que tiene la convicción en la palabra, que lo que este santo libro dice es real, que lo que hizo Jesús es cierto. Cuando Jesús dijo, el que cree en mí, cosas más grandes que las que yo hice, él hará, porque yo voy al Padre. Cuando nos movemos a través de la fe, aún sin haber caminado como el Maestro, podemos ver la bendición, podemos ver la gloria de Dios, podemos ver la grandeza del Señor. Más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Bendita sea la gloria del Señor. Tenemos entonces el privilegio de que estuvieron ahí en ese momento crucial de la historia. Pero también tenemos que ellos enseñaron por revelación. Hoy no se puede enseñar por revelación, debido a que toda la revelación de Dios está escrita en la Biblia. Todo eso está escrito. Pero usted me dirá, hermano, y no hay revelación, no hay sueños, no hay profecía. Sí, pero todo eso se sujeta a la palabra. Cuando los sueños, las revelaciones no se sujetan a la palabra, vienen problemas de orden doctrinal dentro de la iglesia. Inclusive hay iglesias que las controlan con profecía, y eso es un error doctrinal. Las iglesias no se pastorean ni se guían con profecía, sino con la palabra. Donde se mete ese mostrico de algunas personas que se levantan siendo profetas, diciéndole al pastor, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que hacer lo otro, y hay que agachar la cabeza para hacerle caso al profeta. Dios bendiga a los profetas, pero las iglesias no se guían por profecía, las iglesias se guían por la palabra de Dios. Y aquí podemos encontrar que antes no existía la Biblia. Los libros comenzaron a escribirse por ahí aproximadamente a mediados del siglo I. Quiere decir que antes no se podía sacar la Biblia porque Pablo no había escrito, Mateo no había escrito, Juan no había escrito, no había escritura, Pedro no había escrito, y debido a eso no había una forma de corroborar las cosas. Como no había una manera de corroborar las cosas, había que enseñar por revelación. Por eso en Antioquía dice que habían pastores y maestros, pero eso era por revelación que enseñaban ellos. Y aquí podemos también ver una palabra que Dios da en Efesios capítulo 2, verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Aquí nos está diciendo que el fundamento fue puesto por apóstoles y profetas porque ellos oyeron a Jesús, ellos escucharon a Jesús. Y el apóstol tiene revelación de la voluntad de Dios y podían transmitírsela al pueblo. Hoy en día nosotros podemos prácticamente corroborar las revelaciones que nos dicen porque la palabra está escrita. No se necesita que se escriba más la Biblia porque está completa. El libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, nos dice que el que añadiera estas cosas, Dios traerá las plagas que están escritas en el libro. Y el que quitare, Dios quitará su nombre de la santa ciudad y del libro de la vida. Nos está dando a entender que no se puede agregar ni quitar, está completo. Lo que Dios quiso revelar en su buena voluntad para el ser humano está completo. Pero a pesar que los profetas y los apóstoles fundamentaron la iglesia, la principal piedra es Jesucristo. Los fundamentos se colocan sobre rocas, pero no son la roca. Y ese es el gran problema que hay cuando alguien habla de Pedro como si fuera el fundamento de la iglesia. La roca de la iglesia. Pedro hace parte del fundamento, porque Pedro impartió la palabra cuando había que hacerlo de forma revelada. Pero la piedra era Jesucristo. De allí que hay gente que le presta más atención a lo que Pedro dice que a lo que Cristo dice. Y creo que el que puede dar la última palabra
en las cosas espirituales y terrenales es Jesucristo, no es ningún apóstol. Los apóstoles estaban fundamentados sobre la roca, sujetados a la roca, y la roca era Jesucristo. El mismo Pedro nos da una experiencia en su carta. Allí nos comienza a nosotros a hablar en su primera carta, en el capítulo 3, cuando nos habla de la experiencia que tuvo en el monte de la transfiguración. Cuando Pedro está allí en el monte de la transfiguración, el Señor lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan y se transfigura, y la naturaleza humana se desvanece, y el rostro se queda como el sol, y el vestido blanco como ningún lavador lo podía hacer en la tierra, dice Lucas. La luz que emanaba de allí, y ellos tienen la revelación más grande de toda la historia de la raza humana, que Dios está encarnado en un hombre. Dios estaba metido en un hombre. Ya ellos no veían a Cristo como un hombre, sino que veían a Dios viviendo dentro del cuerpo de un hombre. Y allí podemos hablar, como se llama, del misterio de la piedad, visto por los ángeles, nacido de una mujer, y haber estado aquí en carne. Y morir y resucitar, ir al cielo, el misterio de la piedad. Dios metido en un cuerpo humano. Sin embargo, a pesar de la revelación más grande que había podido tener un ser humano, que Dios le da el privilegio de dárselo a ellos, Pedro nos da una exhortación. Y dice que aunque quedó conmovido, aunque quedó sacudido, aunque quedó agradecido, aunque quedó maravillado, aunque palpó la gloria de Dios en el monte, dice: y tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos andar como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Pedro lo que nos está diciendo a nosotros prácticamente es: mire, por encima de la revelación gloriosa que yo tuve está la palabra. Por encima de la revelación gloriosa que yo tuve está las escrituras, está el mensaje, está lo que está escrito. Así que usted tiene en sus manos lo más poderoso que Dios le ha podido dar al ser humano, porque las revelaciones que Dios da son gloriosas, pero las revelaciones son para un tiempo definido, pero la palabra de Dios es para siempre. Séquese la flor, marchítese la hierba, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esta es la revelación más grande y poderosa y sobrenatural que Dios le ha dado al ser humano. Bendita sea la gloria del Señor. Tenemos entonces aquí que ellos tuvieron el privilegio de enseñar por revelación. Hoy en día está escrito la palabra y tenemos que dejar orientarnos por ella. No pueden haber apóstoles que se basen en revelaciones dejando la Biblia a un lado. El verdadero ministro pone la Biblia de primero. Y aunque debemos ser abiertos al Espíritu Santo, todo debe estar sujeto a las Escrituras y debe estar sujeto a la palabra. Así que estamos en un tiempo doctrinal donde todo se debe acoger a las Sagradas Escrituras. Pero vamos a entrar dentro de las funciones de un apóstol. ¿Qué hace un apóstol? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus actividades? Cada ministerio tiene sus funciones. Por eso hay personas con habilidades diferentes a otras. Si usted manda a un zapatero a cocinar, le va a ser un desastre. Y si usted manda a alguien que cocina a coser zapatos, le va a ser un desastre. Porque son habilidades diferentes y deben ocuparse en los campos que ellos tienen su habilidad. Lo mismo suele ocurrir en las cosas de Dios. Si usted es pastor y se mete en un campo de profeta, le va a ir mal. Y si usted es profeta y quiere ser pastor y le da la fiebre de meterse de pastor sin dirección de Dios, también le va a ir mal. Dios no respalda mi plan, Dios respalda su plan. Y yo debo adaptarme al plan de Dios y no debo tratar prácticamente de meterme donde yo quiera, donde yo piense, donde yo opine. Yo tengo que ubicarme en el llamado que tengo, y ese llamado tiene unas funciones que Dios delega y que debo realizar, que debo llevar a cabo. Tenemos entonces las funciones de un apóstol. Dentro de las funciones de un apóstol podríamos decir prácticamente que está esencialmente abrir iglesias, ¿sí?
abrir iglesias o fundar iglesias. Sé que hay muchas personas que tienen el deseo de ganar almas, de predicar la palabra, pero el predicar la palabra es una cosa y fundar una iglesia es otra cosa. Fundar una iglesia es que en un lugar quede establecido, en un sitio quede establecido la obra de Dios. Hay personas que ponen a otros repetir una oración de fe y no tienen que ver más con ello, me gané un alma. Eso es como sembrar una semilla y perderse y no volver más. Lo más posible es que esa matica nunca nazca. Lo que hace un apóstol no es solo que haga una persona una oración de fe, sino que la persona pueda permanecer y establecer con esas personas una obra. Eso es fundar. Eso es establecer una iglesia. Y eso son una de las actividades que un apóstol debe ser. Lo bueno de fundar una iglesia y no hacer simplemente una oración de fe, porque hay hermanos que se acostumbran, hizo una oración de fe, pastor, aquí tiene la dirección de la persona, vaya a visitarla, pero ¿y tú cuándo vas a formar a una persona? ¿Cuándo tú vas a educar a una persona? ¿Cuándo tú te vas a ganar un alma? ¿Cuándo tú vas a llevar a alguien hasta las aguas? Todo ello, hice lo que hice, eso le corresponde a otro. El apóstol no es así. El apóstol es una persona que hace oración y quiere que la gente se afirme, se fundamente. Cuando el apóstol Juan tiene una revelación en Apocalipsis capítulo 1 que el Señor se le aparece, dice que vio 7 candeleros. Esos 7 candeleros representan las 7 iglesias en Apocalipsis 1:20. Y esas 7 iglesias que ve el apóstol Juan, dice que en medio de ellas a uno semejante al Hijo del Hombre. Lo que nos está diciendo allí es que el Hijo del Hombre es Jesucristo. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde se movía Jesús? ¿Dónde Jesús se manifestaba? ¿Dónde Jesús se expresaba? ¿Dónde Jesús se hacía sentir? En medio de los 7 candeleros que son las 7 iglesias. Lo bueno de fundar una obra es que la presencia de Dios queda allí. Lo bueno de fundar una obra es que la luz de Dios queda allí. Lo bueno de fundar algo es que queda allí. Podríamos decir un batallón espiritual para que ese sector Satanás no vuelva a ser de la suya. Porque el que entra a la congregación, el que tiene contacto con la iglesia, el que tiene contacto con los hermanos, el que llega a ese lugar donde hay gente que tiene Cristo en su corazón y están organizados y están reunidos como el pueblo de Dios, en ese lugar se mueve su presencia. En ese lugar hay manifestaciones de la gloria de Dios. Es decir, que lo que un apóstol hacía era dejar en un sitio presencia, poder, gloria. Lo que hacía un apóstol es dejar manifestaciones de Dios en un sitio. Donde llega un apóstol va a quedar un lugar fundamentado como la luz del mundo, donde Dios va a mostrar su gloria y su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos entonces que los apóstoles fundan obras. También tenemos que el apóstol busca un lugar donde predicar que nadie haya predicado. Es decir, que el apóstol no está pendiente de ganar almas que ya el Señor se ganó. El apóstol está pendiente de aquel que no conoce la palabra. Hoy en día, lamentablemente, tenemos personas que no quieren hacer este trabajo. Quieren encontrar todo fácil. Todo fácil. Es decir, que otro haga el trabajo y que yo me coma el fruto. Y la Biblia nos habla que si yo quiero el fruto, tengo que sembrar el árbol. De allí que vemos esos conflictos entre iglesias. De personas que a veces por su inmadurez, por no someterse en la congregación, por no ser obedientes, por no tener doctrina, son demasiado maleables, son demasiado inconstantes, viven de iglesia en iglesia y nunca crecen espiritualmente. Y estas personas son presas fáciles de personas que no tienen ética ministerial y que echan mano e instigan a miembros de una iglesia a salirse para ser parte de la de él. Cuando una persona le invite a usted a salirse de su iglesia arbitrariamente para irse para la de él, es una persona sin fundamento, es una persona que no respeta la obra de Dios,
está en presencia de un lobo, está en presencia de alguien que está haciendo cosas que a Dios no le agrada. Yo creo que una persona puede irse de una iglesia si Dios le dice que se vaya, pero no estarse yendo porque otro le diga, porque eso es inmadurez, estarse dejando arrastrar por eso. Cada vez que oyen que hay un profeta, corren para allá. Cada vez que llega un predicador a otra iglesia, corren para allá. No le estoy diciendo que uno no puede ir a otra iglesia, que hay que dejar el desorden, que hay que madurar, que hay que crecer, que hay que tener estabilidad, que uno no puede vivir de emociones, que uno tiene que saber cuándo moverse y cuándo no hacerlo. Y por eso son presas de estas personas. Sin embargo, Pablo decía, yo no voy a buscar gente de otra congregación para sacarla. A mí Dios me llamó fue a rescatar perdidos, no almas que se estén ganando. Otra cosa es que Dios le toca el corazón a alguien y se vaya y llegue a su congregación. Ya usted no tiene nada que ver porque fue Dios quien lo movió. Pero hay personas que son muy deshonestas en las cosas del Señor. Y aquí podemos observar prácticamente de que Pablo buscaba un sitio, buscaba un lugar donde el evangelio no había sido predicado. Hoy en día las personas que quieren hacer misiones y que quieren ir a muchas partes o a muchos lugares, que quieren estar en algún sitio, que quieren servirle a Dios, pero le sirven a Dios con ciertas condiciones. Si usted dice necesitamos un misionero para África, nadie levanta la mano. Necesitamos un misionero para la India, nadie levanta la mano. Necesitamos un misionero para China, uy, allá les pega y golpea a los cristianos. Nadie levanta la mano, pero necesitamos uno para Nueva York, se pelean el puesto. Necesitamos uno para Ámsterdam, se pelean el puesto. ¿Quién quiere ir a París? No van a caber en el avión. Todos quieren agarrarla suave. El hombre de Dios está dispuesto a ir a donde Dios lo mande. Y por eso aquí podemos observar un pasaje de un hombre pecador que desde que se convierte a Cristo entiende, se convierte a Dios, entiende este principio. Isaías era un pecador y de repente Dios se le revela. Y él ve las faldas de Dios que llenaban el templo y observa en aquel momento la gloria de Dios y los quiciales de las puertas se estremecían. Y cuando este hombre vio la presencia de Dios, digo, soy muerto, porque han visto mi sol a Jehová de los ejércitos. Y viene un serafín y le pasa un carbón encendido por la boca y le dice, aquí es quitada tu culpa y quitado tu pecado. Y entonces viene una voz que le dice, bueno, ya me rebelé, ya me manifesté, ya traté contigo, llegó el tiempo de dejar de quedarse quieto, llegó el tiempo de dejar de estar llorando por los pecados, y ahora lo que Dios hizo en ti, yo quiero que tú lleves esa palabra, porque así como te salvé a ti, quiero salvar a los demás. Y no te voy a decir, Isaías, para dónde te voy a mandar, solamente te voy a decir esto: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Estamos en promoción, estamos recibiendo hoja de vida. ¿Quién quiere servirle a Dios? Y viene Isaías y dice, oye, pero esta revelación fue para mí, este trato de Dios fue para mí, lo que me pasó a mí yo quiero compartirlo con los demás. Y dijo Isaías, heme aquí, envíame aquí para donde usted quiera, para donde usted desee, que pase lo que pase. Quedó impactado y quedó tocado con la gloria de Dios. Cuando alguien tiene experiencia con Dios, no anda con tanto parapeto, no anda con tanta excusa, no anda con tanto problema. El que es tocado y ministrado por la gloria de Dios, lo único que quiere es servir a Dios. No importa dónde lo mande, lo que importa es que Dios va con usted y lo va a respaldar. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos entonces que Pablo buscaba un sitio donde nadie hubiese predicado. Voy a tomar un pasaje, Romanos 15:20. Y de esta manera me forcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamentos ajenos. Si ya aquí se predicó, yo me voy por una parte donde nadie haya predicado. Qué hermoso ejemplo. Hay muchos lugares donde no ha sido llevada la palabra. Hay campo para el que le quiera servir a Dios. Según una de sus otras funciones es que el apóstol es la autoridad universal. La autoridad universal difiere de la autoridad local. ¿Qué es una autoridad local? La autoridad local de la iglesia es el pastor. Esto lo podemos corroborar
Cuando se escriben las 7 cartas dirigidas en el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias. Las 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis, el encabezamiento para todas las cartas es lo mismo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Sardia. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Para todas las iglesias es el mismo encabezamiento. ¿Y quién es el ángel de la iglesia? El pastor. Lo que entendemos allí es que la palabra ángel se traduce como mensajero. Cada vez que un ángel era movido por Dios era llevar un mensaje o llevar a cabo una misión. Y al pastor se le llama ángel porque tiene una misión o un mensaje que darle al pueblo de parte de Dios. Entonces Dios le escribía al ángel y el ángel le leía la carta a la iglesia. Esa es la autoridad local. Sin embargo, existe una autoridad universal. La autoridad universal sirve no para destruir la autoridad local de la iglesia, sino que sirve para enderezar algunas cosas, para poner en orden algunas cosas, para someter algunas cosas y para llevar a cabo ciertas tareas. Se necesita esta autoridad que no debe ser abusiva, no pasaba por encima del pastor. Pero el pastor reconocía la autoridad apostólica que tenían los hombres de Dios y aceptaban el consejo y la corrección. Siempre se ha tratado de ver a los 5 ministerios con los dedos de la mano. Porque los dedos de la mano, cada uno tiene una función. Y el apóstol, podríamos decir que al poner los dedos de la mano, podríamos decir que es el pulgar. ¿Por qué? Porque el apóstol, en el sentido bíblico, es un hombre humilde. Tal vez el esquema para describir un apóstol, el que más detalles tiene es el apóstol Pablo. Y la palabra Saulo significa pequeño. De allí que prácticamente los apóstoles se consideraban gente pequeña, no gente grande. Y la idea que se ha transmitido hoy es errada. De tal manera que este dedo es pequeño, pero es el más grueso de todos. Cuando usted empuña algo con la mano y lo agarra, si usted no tiene el dedo pulgar, ese dedo hace que la mano pierda la mitad de la fuerza. Lo que usted agarra con los 4 dedos no lo sostiene como cuando aprieta con el pulgar, agarra mucha más fuerza. Eso suele ocurrir con el ministerio apostólico. Es la autoridad universal, aunque todos los ministerios tienen autoridad, este tiene una autoridad universal. Y esta autoridad sirve para corregir cosas que muchas veces la autoridad local no lo puede hacer. Yo recuerdo una vez cuando el pueblo de Israel estaba en decadencia. Y cuando Israel estaba en decadencia, que las murallas habían sido destruidas por la invasión de los babilónicos, llegó Nehemías a reconstruirlas. Y estando en la tarea de la reconstrucción de las murallas, la Escritura nos dice a nosotros que él llegó a aquel lugar, y cuando él llega a aquel lugar, se da cuenta que en el templo está viviendo uno de los enemigos más acérrimos que tenía el pueblo de Dios, que estaba a favor de la ruina del pueblo, que estaba a favor de su pobreza, que estaba a favor de su necesidad y que trabajaba para que Jerusalén nunca se levantara. Cuando él se da cuenta que no solo vivía en el templo, sino que este hombre era cuñado del sumo sacerdote. Es decir, que el sacerdote se había prestado para darle su hija y convivir con el enemigo del pueblo de Dios. Y llega Nehemías al darse cuenta que la autoridad del sacerdote no funcionaba, que la autoridad del sacerdote prácticamente no estaba presente, no se activaba, no se ejecutaba, no corregía el problema. Él mismo agarró y dice que lo echó del lugar, lo sacó del lugar, porque este hombre, aunque no pertenecía a la clase sacerdotal, creo que tenía algo que usted y yo todos tenemos, que es la autoridad de parte de Dios. Y la autoridad de parte de Dios nos da derecho a hablar contra el pecado, nos da derecho a corregir las cosas indebidas. No podemos tener temor de decirle algo malo que está malo y a algo bueno que está bueno. Eso era lo que hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le escribe a los corintios, y cuando se da cuenta que en la iglesia había un hombre viviendo con la mujer de su padre, no dice con su mamá, con la mujer de su padre, lo que está diciendo la Escritura es que este hombre tomó a la madrastra de mujer. Y Pablo decía: tal fornicación que ni siquiera se oye,
ni siquiera se escucha entre los gentiles, entre el que no conoce a Dios. Y esa inmoralidad está dentro de la iglesia y ustedes la toleran y ustedes la aceptan y los líderes no le han dicho nada. Dice: reunidos vosotros con mi espíritu, echad tal de aquel lugar y entregadlo a Satanás para destrucción de la carne y que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Tomó una autoridad a kilómetros porque la tenía para corregir, la tenía para tratar de sacar el pecado, para tratar de corregir la anomalía y para tratar de corregir lo inmoral. La palabra nos dice: no participéis de pecado ajeno, mantente puro. Tenemos autoridad, tal vez no como la apostólica, pero para decirle a lo malo, malo, y a lo bueno, un bueno. Bendita sea la gloria de Jesús. Tenemos entonces acá que el apóstol es la autoridad universal. Él puede corregir una congregación, puede corregir una obra. Tenemos también que el ministerio apostólico le da orden a la obra del Señor. Orden. El orden es organización. Desde la manera de ser de Dios, podríamos decir que Dios hay momentos que opera en el ser humano como Él también opera, en un movimiento apostólico. Cuando nos vamos al tiempo de la creación, nos vamos a dar cuenta allí en las Escrituras que cuando Dios crea el mundo, primero no lo puebla. Lo primero que Dios no hace es colocar al hombre, colocar plantas y animales. Lo primero que hace Dios es organizar. Hay cosas que nunca toman forma porque no tienen orden. Y si usted, por mucho que quiera hacer, está en una parte desorganizada, eso nunca va a dar fruto. Lo primero que hace Dios en los primeros 2 y 3 días es organizar la tierra. El primer día agarra la luz y la coloca a un lado y la noche y las tinieblas a otro. A la luz llama día y a las tinieblas llama noche. Después podemos observar aquí también que Dios separa lo seco de las aguas, y a la reunión de agua llama mares y a lo seco llama tierra. Dios comienza a organizar. Ese es como cuando una persona se va a casar y después que se casa, ahí es donde vamos a vivir. Ay, ¿y de qué vamos a vivir? Ay, ¿y cómo vamos a llevar el día a día? Eso debiste organizarte primero y después casarte. Pero la gente no se organiza, sino me meto donde la suegra y ahí vivimos unos 2 meses y cuando se nos enderece la cosa nos vamos para una casa y la arrendamos. Nunca van a salir de ahí. La pobre suegra va a ver los nietos, los tataranietos, se va a morir, el hombre lo va a ver barbón ahí, lo que están esperando es que se muera para quedarse ellos con la casa. Eso es falta de organización. Y la organización para Dios es primordial. Dios primero se organiza y después invierte y puebla. Después trae utensilios, después va a llenar las cosas, pero antes no, primero debe haber organización. Hay gente que no cambia porque no se organiza. Hay gente que tiene una vida desorganizada, se paran a cualquier hora, se acuestan a cualquier hora, comen a cualquier hora, estudian a cualquier momento y una vida desorganizada no va para ninguna parte. Tienes que organizarte para comenzar a ser provechoso ante los demás. Aquí podemos comprender entonces que aquí podemos ver a unos apóstoles colocándole orden a la obra para que la obra pudiera funcionar y para que la obra pudiera ser más productiva y pudiera beneficiarse mucho más. Pablo comienza a darle orden a la iglesia de Corintios en el capítulo 11. Y allí en el capítulo 11 le comienza a colocar orden porque había un problema con la cena del Señor. Dice que unos comían en su casa, llevaban mucho y los que no tenían que comer eran avergonzados por aquellos que sí tenían que comer y la cena del Señor era un desastre. Y Pablo dice, les voy a hablar de la consecuencia del desorden. Les voy a hablar de la consecuencia de no hacer las cosas debidamente. Les voy a hablar de las consecuencias de hacer las cosas con aspectos desequilibrados, donde no se vea ningún tipo de organización. Por estar haciendo eso y comer indebidamente la cena del Señor, muchos de ustedes están enfermos y otros duermen. Hay gente que el desorden lo está matando. Hay gente que la vida espiritual la tiene acabada por el desorden que tiene. Hay gente que no tiene una disciplina. Hay gente que no tiene organización. Hay gente que prácticamente
no lleva la obra de Dios de la manera como debería hacerlo. Y por eso la vida espiritual no crece, nunca madura y prácticamente no se desarrollan. Al contrario, se ve deterioro. Al contrario, se ve perturbación. Dios le da un principio disciplinario a Josué para ver la victoria. Y le dice a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No te puedes apartar de él ni a derecha ni a izquierda. Este hombre recibió un principio de hacerlo todos los días. No es que hoy lo vas a hacer y mañana no. No es que lo vas a hacer esta semana y la otra semana no. No es que lo vas a hacer este mes y el otro mes. No, tienes que hacerlo todos los días de tu vida. Y este hombre comienza a fortalecerse. Este hombre comienza a crecer, este hombre comienza a desarrollarse y se convierte en un conquistador. Se convierte en un hombre que lidera una nación a la victoria. Se convierte en un hombre poderoso. Se convierte en un hombre de Dios. Se convierte en un hombre consagrado. Se convierte en un hombre de victoria. Se convierte en un hombre de bendiciones. Se convierte en un hombre de respaldo de Dios. Se convierte en un hombre que Jehová estaba con él. Se convierte en un hombre de renombre. Aquel que organiza la vida delante de los ojos de Dios, le va bien, crece, prospera y se desarrolla. Bendita sea la gloria del Señor. Tenemos entonces que el ministerio apostólico es un ministerio que da orden, organización. Y para terminar con las funciones, el ministerio apostólico da crecimiento. Los apóstoles dan crecimiento espiritual. Yo creo que esta es una cualidad de todo ministerio. Si un ministerio no le da crecimiento espiritual a la iglesia, está inservible. Ya el ministerio está deteriorado. Uno es como el ministro, es como el agua para la planta. Es como el abono para el árbol. Lo hace crecer. Si no lo hace crecer, allí hay un grave problema. Es como la comida que no alimenta. ¿Para qué come? No quiero hacerle mala propaganda. Es como cuando uno se toma un refresco o que le llamamos aquí una gaseosa. Eso no es comida, eso es un químico y que uno lo saborea porque es dulce y delicioso, pero eso no es comida. Eso no te va a alimentar en nada. Cuando yo estoy haciendo algo y no me es provechoso, ¿para qué lo hago? Para absolutamente nada. Aquí tenemos entonces que el ministerio apostólico es un ministerio que le da crecimiento a las personas. Por eso no todo el mundo a veces puede decir que tiene este ministerio, porque hay gente que usted le entrega algo y más bien lo destruye. Hay personas que le entregan 20 ovejas y devuelve 10. Hay personas que usted le entrega algo y lo devuelven deteriorado. Hay gente que usted le entrega un negocio y se lo devuelven en ruina. Quiere decir que hay un problema de administración ahí, una capacidad que no se está desarrollando o que no la tiene. Aquí encontramos que esa persona da crecimiento. Y sé que uno de los grandes discípulos que tuvo el apóstol Pablo, lo menciono tanto porque es el esquema del hombre que nos da más características en las Escrituras. Y que cuando Pablo le escribe una carta a Filemón, en la carta a Filemón el tema central es un discípulo llamado Onésimo, que significa útil. Y que en el tiempo de Filemón existía la esclavitud para ese tiempo. Y Onésimo era esclavo de Filemón, pero también era un creyente de la iglesia que Filemón tenía en su casa. Y sin embargo Filemón veía que Onésimo era improductivo. Veía que Onésimo no crecía espiritualmente. Veía que Onésimo no se desarrollaba. Veía que Onésimo cada vez iba de mal en peor. Veía que Onésimo cada vez era más carnal. Veía que Onésimo no rendía ningún provecho. Veía que Onésimo era un problema dentro de la iglesia. Veía que este hombre no representaba ningún beneficio. Y ya Filemón iba a tomar medidas drásticas con esta persona que consideraba a alguien inútil. Sin embargo, el apóstol Pablo toma la decisión al enterarse y le pide a Onésimo que se lo dé. Comienza Pablo a decir: dámelo. Pero recuerda que este hombre que yo voy a tomar lo voy a hacer de la misma manera que lo tomé contigo.
Lo voy a hacer de la misma manera que lo hice contigo. Lo voy a formar con la misma paciencia que lo formé contigo. Lo voy a tratar de la misma manera. Hay personas que se llenan de impacientes con otros y no recuerdan cómo tuvieron paciencia con ellos. Hay gente que ve a otro que no sirve, pero no recuerdan cuando ellos estaban en la misma condición, cuando no servía. Y sin embargo Dios usó a alguien para instruirlo. Dios usó a alguien para levantarlo. Dios usó a alguien para restaurarlo. Gente que no entiende a los demás y por eso creen que no sirve, cuando hay un gran potencial dentro de la vida de ellos. Y Pablo lo tomó. Y cuando Pablo toma la decisión de devolverlo, le dice: ve, y si en algo te agravia o tiene un gasto, añádelo a mi cuenta, pero ten en cuenta que tú te me debes a mí mismo, porque tú aquí también gastaste y yo nunca te cobré, aquí comiste y yo nunca te cobré, aquí se te compró la ropa y yo nunca te cobré, así que velo como yo te vi a ti, como yo te vi con mis ojos para restaurarte y levantarte. Te lo devuelvo restaurado, te lo devuelvo instruido. Lo que tú decías que no servía, aquí está. Por eso la Escritura dice que Dios lo vil y lo menospreciado del mundo escogió, y lo necio del mundo para avergonzar los sabios. Dios agarra lo que el hombre dice que no sirve, porque Dios es un alfarero. La vasija destruida la vuelve a formar. El hombre acabado y sin esperanza lo vuelve a levantar. El hombre caído y degenerado vuelve a darle forma, vuelve a transformarlo, vuelve a cambiarlo, vuelve a hacerlo una nueva criatura, vuelve a hacerlo un nuevo hombre. Eso era lo que hacían los apóstoles cuando llegaba alguien con un ministerio apostólico. Era para dar crecimiento, era para dar transformación, era para llevar cambio, era para que el que no podía avanzar avanzara, era para que el que no quería desarrollar se desarrollaba. Tenían un potencial de crecimiento. Eso se necesita, crecer, que haya una palabra de sabiduría para crecer, para avanzar, que haya un consejo de poder para ser instruido y seguir hacia adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Tengo un texto bíblico para fundamentar este punto. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo decía: el padre espiritual de ustedes soy yo. Puede haber maestros, pueden haber personas que los hayan instruido, pero el que los trajo al mundo espiritual fui yo, el que los llevó a Dios fui yo. Y siempre Pablo era instruyendo, era Pablo orientando y guiando. Estas son cualidades del ministerio apostólico. Tenemos las evidencias de un apóstol. Cualquiera puede decir: yo soy un apóstol. Yo podría decirle en este momento: yo soy un automóvil. Eso es fácil decirlo, pero yo soy un ser humano, no soy un automóvil. Por lo tanto, decir algo es fácil, pero hay que probarlo. Y las cosas de Dios se pueden probar. De tal manera que el ministerio apostólico tiene evidencias para que nosotros podamos prácticamente saber cuando alguien es un apóstol y cuando no lo es. Saber cuando algo es falso o verdadero. Creo que cuando sacan un billete nuevo, instruyen a la población y comienzan por afiches informativos a mostrarles las cualidades del billete, para que si alguien lo falsifica pueda darse cuenta a la gente si es verdadero o es falsificado. La palabra de Dios nos va describiendo el ministerio apostólico de tal manera que podamos darnos cuenta si es un verdadero apóstol o no. El problema de los falsos apóstoles nos parece nuevo y confuso en nuestros días. Pero eso es algo completamente viejo. Es decir, que el ministerio apostólico no es, el problema de la falsificación del problema apostólico no es nuevo. Cuando usted lee la primera carta que Juan le escribe a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, dice: porque no has soportado a los falsos apóstoles. Es decir, que apenas estaba comenzando la era de la iglesia y ya había falsos apóstoles. Ya había gente mintiendo, ya había gente falsificando los ministerios. Es un problema supremamente antiguo y que todavía está reflejado el día de hoy, porque el mismo Satanás, dice la Escritura, se viste como ángel de luz. El engaño está en el mundo espiritual y en el mundo material. La palabra apóstol se traduce en el griego
pseudodináscayos. Pseudodináscayos. Es la palabra griega para falso apóstol. Esa palabra nos dice que es un mentiroso. Hay una cantidad de pseudodidáscayos por ahí. Pseudo significa que trata de parecerse. Por eso hay cantidad de personas que tienen que esforzarse por tratar de ser algo que no son. Cuando una persona trata de demostrar algo que no es, tiene que esforzarse. Pero usted para demostrar algo que usted espontáneamente se demuestra, porque eso está en usted. Pero cuando no está en uno hay que tratar de demostrarlo. Si alguien no tiene dinero, se preocupa y tiene que comenzar así ser a buscar cosas prestadas para colocárselas para que la gente vea que tiene. Pero el que tiene dinero no se preocupa por eso porque está seguro que lo tiene. Cuando hay personas que no tienen algo, se esfuerzan por hacerlo. Son unos imitadores. El falso apóstol no tiene lo que tiene el verdadero apóstol, sino que presume tenerlo. Para uno captar un falso apóstol, simplemente usted lo va a ver que dice algo que usted nunca ha visto en él. Dice que Dios lo usa, dice que levantó un muerto, pero tantos milagros, tantas cosas, tantos testimonios, y jamás nosotros hemos visto nada de eso. Cuenta que pasan por allá, pero cuando viene aquí no pasa nada, porque está simplemente dándose una posición que él sabe que es falsa y que con palabras trata muchas veces de meter en la mente lo que los ojos no han visto dentro de la realidad. Eso es una persona que trata de imitar y que en el fondo está vacío, no tiene absolutamente nada. Tenemos también que en un apóstol, la evidencia de un apóstol es que hay señales sobrenaturales. Las señales sobrenaturales, voy a compartir un pasaje de 2 de Corintios, capítulo 12, verso 12. Dice, con todas las señales de un apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Lo que nos está diciendo es que Pablo podía demostrar que era apóstol porque habían visto esto. Habían visto prodigios, habían visto señales, habían visto milagros. Quiere decir que podía tener evidencia y no solamente decir con palabras soy un apóstol, sino que podía prácticamente expresar con hechos que en él había un ministerio apostólico. Ese es como cuando alguien dice que es evangelista y nunca se gana un alma. Un evangelista que no gane alma. Pues eso es una contradicción. Si una de las habilidades del evangelista es ganar alma, si no gana alma, no es evangelista. Entonces hay gente que le presta más atención a las palabras que a los hechos. Jesús dijo, por su fruto los conoceré. Y cuando usted quiere saber de qué es un árbol, usted le ve el fruto. Y si el árbol es de mango, usted va a darse cuenta que bota mango. Yo nunca he visto un mango que diga soy un mango. Usted con observarlo sin que el mango le hable, usted sabe que es un mango. El que tiene algo no necesita decirlo, simplemente lo ve con hechos. Voy a dar un ejemplo aquí. Una vez Juan el Bautista estaba prisionero por Herodes, y cuando cayó prisionero por él, en el momento que él cae prisionero, Herodes lo mete preso y él escucha que hay alguien haciendo cosas afuera. Él escucha que alguien está revolucionando el pueblo, que hay un hombre de Dios que se está moviendo. Y él manda mensajeros para verificar si era el Mesías el que estaba haciendo eso o era otro ministerio que Dios había levantado. Los mensajeros de Juan llegan y le dicen al Señor, Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Ellos querían oírlo con palabras. Pero Jesús dijo, los ministerios no se demuestran con palabras. Los ministerios no se pueden demostrar diciendo palabras, sino hechos. Y le digo, quédense aquí, parafraseo la Biblia, quédense un momentico y vean lo que voy a hacer. Dice que le abrió los ojos a los ciegos. Dice que sanó a los cojos. Dice que levantó a los paralíticos. Dice que echó fuera demonios. Dice que hizo milagros y prodigios. Y se regresa después a aquellos mensajeros de ver toda la gloria de Dios derramarse en aquel lugar. Viene Jesús y le dice, yo no les voy a decir nada, vaya y díganle ustedes lo que han visto, vaya y díganle ustedes lo que han observado.
Vayan y díganle ustedes lo que han experimentado. Vayan y digan ustedes lo que han visto que salió de mí. Yo creo que aquella gente se fue convencida que ese era el Mesías, que ese era el Hijo de Dios. Si Dios lo llamó a usted y puso algo en su vida, no necesita darse bomba, ni necesita estar regando carteles y haciéndose propaganda. Si Dios puso algo en su vida, el fruto se ve. Dios respalda lo que llama y da evidencia de lo que ha colocado en la vida de una persona. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos entonces acá esta evidencia. Tenemos también que un apóstol se puede reconocer por el tipo de personas que forma, por el tipo de creyentes que levanta. La gran comisión le fue dada a los 11 apóstoles, que ya Judas estaba muerto y no se había escogido todavía el otro. Y el Señor le dice: ir por todas las naciones y predicar el evangelio. Y dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes van a predicar con mi respaldo. Como ustedes son apóstoles, cuando ustedes prediquen, yo voy a hacer milagros. Como ustedes son apóstoles, cuando yo predique, voy a hacer prodigios. Cuando ustedes son apóstoles, voy a hacer cosas sobrenaturales. Los discípulos tenían que formar gente como ellos fueron formados. Yo no puedo formar a alguien si yo no estoy formado. Hay gente que no se ha formado y quiere formar a otro. Hay niños de 15 años que quieren casarse, no han aprendido a ser hijos y quieren ser papá. Primero tengo que formarme yo para después yo formar a otro. Si un niño está mal formado es porque el papá está mal formado. Una persona bien formada trata de formar al hijo de acuerdo a como él está formado. Si una persona tiene malos principios, le transmite los malos principios al hijo. Hay personas, padres, que dicen unas vulgaridades y entonces inclusive corrigen a los hijos con vulgaridades y después quieren que los hijos no digan vulgaridades. Pero es que uno no enseña con palabras, solamente uno enseña con el ejemplo. Y por el tipo de creyente que formaban, se podía decir qué tipo de ministerio tiene. Si usted llega a una iglesia donde se permite el pecado, es que el líder es así. Si usted llega a una iglesia desordenada, es porque el líder es así. Si usted llega a una iglesia que no hay presencia de Dios, es porque el líder está apagado también. Si usted llega a una iglesia que no está restaurada, es porque hay problemas en el liderazgo. Pero cuando alguien tiene algo, lo transmite. Cuando alguien tiene algo, lo toca. Recuerdo que cuando vino Elías y comenzó a seguir, Eliseo a Elías le dijo: ¿qué es lo que tú quieres? Es decir, yo quiero lo que tú tienes, transmíteme lo que tú tienes. Yo no puedo dar sino lo que yo tengo. Y Eliseo recibe de Elías la unción poderosa y sobrenatural de Dios. Si usted anda con un hombre ungido, unción recibirá. Dice el proverbista: el que anda con sabio, sabio será. No ande con torcidos, no ande con gente impía, no ande con personas, no digo que no trate, no haga relación personal con ellos, que eso no le sirve de nada. Ande con gente llena de Dios, consagrada de Dios, temerosa de Dios, gente de oración, para que vea que eso se pega y eso se transmite y usted se levanta igual que ellos, con el mismo fervor, con la misma unción, con el mismo poder, con la misma autoridad. Pablo decía: miren la iglesia, y cuando ustedes miren la iglesia van a ver qué tipo de hombre de Dios soy yo. Las iglesias se levantaban en santidad, se levantaban conociendo el Espíritu Santo, se levantaban llenas de poder, se levantaban con conocimiento, se levantaban temerosas, pensando en la entrada del reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que en el tipo de formación se ve el ministerio. Voy a dar un pasaje bíblico para esto. Si para otros no soy apóstol, para vosotros sí, ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. 1 Corintios 9:2. El sello, lo que me hace genuino, porque un sello le da legalidad y originalidad a una hoja. Sin sello no sirve para nada. Dice el sello: lo que me hace un apóstol original son ustedes, lo que Dios ha levantado a través de mí. Era un apóstol porque el pueblo se había formado de forma correcta y adecuada. Ahora, ¿qué tipo de dones espirituales debe tener un apóstol?
apóstol debe tener, o todo ministerio, de los 5, todos deben tener dones espirituales. Y aunque para esto no hay una regla establecida porque Dios reparte como Él quiere, al menos cada ministerio debe contener, de acuerdo a su función, un don espiritual que le ayude para eso. Por ejemplo, el evangelista se caracteriza por milagros porque eso llama a las almas. Por ejemplo, el maestro, que necesita sabiduría, porque transmite la palabra en sus profundidades y necesita darse a entender y explicarla adecuadamente, necesita ciencia y sabiduría. El ministerio apostólico, no por todos, pero al menos por la mayoría de los esquemas que vemos en la Escritura, tienen todos los dones. Recordemos que los dones espirituales son 9 dones espirituales. Y de esos 9 dones espirituales vemos la manifestación de todo. Vuelvo a colocar a Pablo porque es el que nos llena más o menos el esquema. Quisiera colocar otro apóstol, pero no encuentro uno más adecuado que Pablo. Pablo lo vemos con una palabra de sabiduría resolviendo problemas en las cartas. Aún Pedro, cuando escribe su segunda carta en el capítulo 3, dice que hay cosas que el apóstol Pablo ha escrito que son difíciles de entender. Pedro leía las cartas de Pablo y había cosas que no entendía. Pablo tenía un conocimiento, una revelación bastante profunda, entonces tenía ciencia y sabiduría. Le escribe a la iglesia de Corintios el capítulo 13 y 14 para enseñarle a hablar lengua y a corregirlos porque a veces lo hacían inadecuadamente e imprudentemente. Y Pablo le dice, para que no crean que es envidia, que no es que no quiera que Dios no los use, porque habla en lengua mucho más que vosotros. Decía, tenía un don de lengua tan desarrollado que le decía a la iglesia de Corintios que nadie hablaba lengua como él. Pablo era profeta o tenía palabra, el don de la profecía, porque en primera de Timoteo capítulo 4 dice, en los postreros días se levantarán falsos maestros, muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Primera de Timoteo 4, 1. Le escribe a segunda de Timoteo capítulo 3 y dice el carácter de los postres, del hombre en los postreros días, y comienza a decir, amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, avarientos, codiciosos. Comienza a mostrar proféticamente cómo se va a desarrollar la conducta en el hombre en los últimos tiempos. Tenía una palabra profética. Y comenzar a hablar de los milagros que Pablo hizo cuando levantó allí en Iconio a aquel paralítico que estaba sentado frente al templo de Júpiter. Y paremos de contar de las sanidades o de la serpiente cuando estaba en la isla de Malta, que cuando todo el mundo pensaba que Pablo iba a caer muerto, dice que se la sacudió y no le pasó nada y todo el mundo creyó que Pablo era un dios. Aquí podemos entender o podemos comprender entonces que este hombre, el apóstol Pablo, era una persona dotada con los 9 dones. Dios, cuando va a enviar a alguien, lo capacita, no lo envía con las manos vacías. La preocupación que Moisés tenía era que cuando Dios lo iba a enviar a Egipto, Egipto era poderoso militar, política y económicamente, y al pueblo de él lo tenía durante 400 años esclavo y no se le había podido soltar por el poder que tenía en el imperio más grande de la época. Digo, ¿cómo cree que yo voy a ir con este harapito de pastor? ¿Cómo cree que yo soy un hombre que nunca he sido de fácil palabra, que no sé expresarme, y un hombre tan poderoso de eso me va a escuchar? Y el pueblo de Israel, yo no puedo llegar a decir allá, Dios me mandó, porque eso es fácil hacerlo y demostrarlo es otra cosa. Y le dice Dios, ¿qué tiene en tu mano? Y le dice, una vara con la que pastoreó las ovejas, tira a la tierra. Y cuando se convirtió en tierra, cuando cayó en tierra, se convirtió en serpiente y la tomó por la cola y se volvió vara otra vez. Dice, yo te envío. Cuando ellos te pregunten, hay tal evidencia que yo te he mandado. Esta es una evidencia de que tú eres un enviado de Dios, que entonces no son palabras. Pablo le escribe a los Romanos capítulo 1, versos 13, 14, 15, dice que el evangelio no consiste en palabras sino en poder, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Por eso cuando él llega a Egipto y tira la vara y se convierte en culebra, el pueblo dice verdaderamente Dios lo mandó. Cuando alguien llega a un lugar y ve liberación, dice Dios lo mandó. Cuando alguien llega a un lugar y ve sanidad, dice Dios lo mandó. Cuando alguien llega a un lugar y se rompen las cadenas y el poder de Satanás retrocede y el poder del enemigo cae,
podíamos decir que Dios ha visitado ese lugar. Y cuando llegó ante Faraón y tiró las culebras, los brujos dijeron: ese truquito no lo sabemos nosotros, y lanzaron las varas. Pero dice que la serpiente, la vara de Moisés, se comió las de los brujos. El diablo tiene poderes, el diablo tiene señales, el diablo tiene dominio, el diablo tiene cosas sobrenaturales, pero el poder de Dios se lo come, el poder de Dios lo destruye, el poder de Dios lo acaba. El poder de Dios está por encima de cualquier poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí tenemos entonces que un apóstol está dotado de la mayoría o de todos los dones espirituales. Voy a entrar a la última parte, que son las debilidades de un apóstol. Usted me dirá: las debilidades, sí. Porque los apóstoles son seres humanos, no son dioses. Son seres humanos. Nunca se le olvide que el hombre es un instrumento de Dios, que el hombre no es Dios, es un instrumento de Dios. Si usted ve un carpintero que le hizo un buen escaparate, ¿usted le da la gloria a quién? ¿Al carpintero o al martillo? El martillo fue el instrumento, la sierra, la lija, el serrucho, pero la habilidad es del carpintero. Uno es un instrumento, pero la gloria es del que mueve el instrumento. Y aquí vemos que un apóstol como ser humano tiene debilidades, y los apóstoles tienden a tener estas debilidades. Las puede tener muchos seres humanos, pero en el ministerio apostólico se reflejan mucho. El orgullo. ¿Por qué el orgullo se manifiesta en el ministerio apostólico? Por la dotación que tiene. Al estudiar el ministerio apostólico, usted se va a dar cuenta que los apóstoles tienen los 5 ministerios. En un apóstol están metidos los 5 ministerios. Un apóstol llega a un lugar donde nadie ha predicado y tiene que hacer labor de evangelista. Cuando la gente se convierte, tiene que hacer labor de pastor, orientar a esa gente. Cuando quiere que la gente madure, necesita doctrinarla, tiene que hacer veces de maestro. Y para que conozcan el poder de Dios, tiene que hacer veces de profeta. Y para fundar la obra y dejarla establecida, apóstol. El apóstol tiene dentro de sí los 5 ministerios. Lo que indica de que Dios a una persona le puede dar muchos ministerios, le puede dar uno o varios. Hay personas que tienen un ministerio y hay gente que tiene capacidad para 2 o más ministerios. En el caso del apóstol, tiene los 5 ministerios incluidos. Esa capacitación de tener 5 ministerios y 9 dones lo lleva a que muchas veces se sienta orgullosito, se sienta mejor que los demás, se sienta más capacitado, se sienta que la obra de Dios ha sido hecha igual a él. Como el que canta y dice: oh, qué voz tan hermosa, preciosa, y diga: caramba, el día que yo no canto aquí no hay culto. El día que yo no canto hasta los ángeles se van. Y comienza el corazón a llenarse de orgullo y prepotencia. Tomo el bosquejo del apóstol Pablo por lo que le he explicado. Pablo era un hombre orgullosito. Y que muchas veces vemos expresiones en la Biblia que dan a entender esa posición. Porque he trabajado mucho más que aquellos grandes apóstoles. Pero corrige y dice: pero no yo, la gracia de Dios conmigo, como que reflexionar. Sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Oye, él se pone adelante de primero, ¿no? Y Dios le da una experiencia que no había tenido ningún apóstol. Pedro tuvo una experiencia especial, Jacobo tuvo experiencias especiales, Mateo tuvo experiencias especiales, Pedro con Cristo experiencias especiales. Pero esta no la había tenido nadie. Fue llevado al tercer cielo. Cuando el apóstol es llevado al tercer cielo, dice que escuchó la palabra inefable que no le he dado al hombre expresar. Y cuando él va allí al tercer cielo, dice que para que la grandeza de las revelaciones no le exaltase desmedidamente, le fue dado un aguijón en la carne. Es decir, que se llenó de orgullo. Y Dios dijo: oye, hay que pararlo, porque ya aquí un querubín se me llenó de orgullo, se transformó y de lucero se volvió diablo y tocó echarlo. Y este hombre que he usado grandemente va por el mismo camino y hay que detenerlo. Y Dios tiene que tratar con el orgullo de Pablo con un aguijón en la carne. El aguijón consistía en un mensajero de Satanás que lo bofeteaba. Y Pablo había echado mucho fuera demonios. Sin embargo, al usar la autoridad, el demonio no se paraba y tuvo que orar a Dios para ver qué era lo que pasaba. La autoridad no funcionaba. Y el Señor le dice: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad.
Le estaba diciendo, te he dado mucho con mi gracia y ya mi gracia llega hasta ahí. No te voy a ayudar para que sientas que tú no tienes poder, para que te sientas que eres un ser humano como cualquier otro, para que sientas que cuando pasa algo no eres tú sino soy yo. Esos enfermos no los sanaste tú, los sané yo. Esos paralíticos no los paraste tú, los paré yo. Ese hermano no prosperó por la sabiduría que tú le diste para el consejo, sino que yo te di la sabiduría. Te vas a dar cuenta que eres un ser humano como cualquier otro, que sin mí no eres nada. Te vas a dar cuenta que no tienes poder sobre el diablo ni sobre los problemas. Y Pablo ve este acontecimiento no como un castigo de Dios, sino como una lección para su beneficio. Entonces Pablo toma una conclusión de la experiencia y dice estas palabras: por tanto me gloriaré en mis debilidades, porque entonces cuando soy más débil, soy más fuerte, porque sobre mí reposa el poder de Dios. Es verdad que usted a veces no soporta la carne y le llama la cerveza. Es verdad que a veces las mujeres lo perturban. Es verdad que a veces usted siente esos deseos carnales incontrolables. Es la naturaleza humana diciendo: no puedo controlarme yo misma. Vamos a Dios, busquemos de Dios. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro socorro. Somos hombres mortales que necesitamos depender del cielo, del poder y de la autoridad divina, que cuando nos toma nos ayuda a superarnos, porque sin Él nada podemos hacer. Bendita sea la gloria del Señor. Tenemos aquí que hay orgullo en los apóstoles. Otra debilidad es la soledad. Los ministerios muy usados llaman mucho a la gente, multitudes. ¿Usted sabe la multitud que llamaba a Jesús? No se había, el día no había salido y ya estaba gente esperando que los atendiera. A donde Jesús se movía, la gente llegaba, la gente lo buscaba. Una multitud. ¿Y por qué se habla de soledad? Porque la gente está contigo cuando necesita algo de ti, porque sabe que tú tienes algo de Dios. Pero en tu vida personal, cuando tú tienes problemas, tú te vas a dar cuenta que la multitud se desapareció. Cuando tú tienes deuda, la multitud no está ahí contigo. Cuando tú estás enfermo, dice, ve, el que está enfermo, cojeando de un pie. El que está enfermo le dio coronavirus. El que hace milagros, ve. Mira, tiene el ojo que se le está pudriendo. La gente lo que hace es critica y maldice, y la gente en sus problemas personales se siente solo. Tanto que ha ayudado a las personas, que se ha esforzado por las personas, y en sus momentos difíciles la persona queda sola. Tiene que enfrentar la soledad. Voy a leer un texto bíblico. Voy a tomar 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 9 al 11. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Cretense fue a Galacia y Tito al Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Lucas y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí podemos entender que Pablo se sentía solo. Debe haber ganado tantas almas. Ya era un anciano cuando escribe 2 de Timoteo. Dice, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Se sentía solo. Es decir, que los grandes ministerios tienen que aprender a enfrentar los problemas de la soledad. Y por último, la falta de reconocimiento. Hay gente que nunca te va a dar gracias. Hay gente que nunca ni siquiera te va a dar una sonrisa. Hay gente que nunca te va a recompensar por nada. Hay gente que son tan malagradecidos que son los que más van a hablar mal de ti. Pero la satisfacción de uno no está en que la gente le pague, sino en que uno hizo la voluntad de Dios. Lo ayudaste, te pagó mal, pero tú hiciste lo que Dios te mandó. Es verdad que fue el que más lidia dio y fue el que más mal pagó, pero tú hiciste la voluntad de Dios. Ese es el descanso que uno tiene, porque si uno se pone a ver cómo la gente paga, nadie le sirve a Dios. El Señor le da una advertencia a un hombre que quería que le sirviera, porque este hombre se había decepcionado. Pedro dijo, el Señor murió, no creo que haya resucitado, y se fue a pescar, y el Señor se le aparece en la playa. Cuando Jesús se le aparece en la playa a Pedro, inmediatamente Pedro se tira al agua, sale, y el Señor le dice, ¿tenéis algo que comer? El Señor sabía que no tenían nada.
No tenían nada. Cuando uno deja de hacer lo que Dios le mandó, le va mal. Cuando uno trabaja en lo que Dios no le ha mandado a trabajar, le va mal. Cuando te metes en el negocito, que no es el negocio de Dios, te va mal porque ya Dios te llamó a otro negocio. Estaba pescando peces y Dios lo había llamado a pescar hombre. Cuando Pedro llega, encuentra un pez asado. Era Jesús diciendo, lo que tú estás buscando allá que no conseguiste, lo tengo yo aquí. Y allá lo iba a sacar crudo. Y yo aquí lo tengo asado, ya lo escamé, ya le saqué las entrañas y lo sazoné y te lo frité. Listo para comer. Y allá en el mundo no conseguiste nada. Hay gente buscando en el mundo lo que Dios tiene. Y hay gente que prácticamente lo que el mundo le da es golpe y patada y no le da ni una sardina. El mundo lo que lo hace es tratarlo mal. Cuando el Hijo de Dios le ha hecho un llamado santo para bendecirlo, le ha hecho un llamado santo para prosperarlo, y le dice: Pedro, si quieres servirme, te voy a preguntar si me ama. No te estoy preguntando que si la gente te ama, ni te estoy preguntando que si la gente te quiere, ni te estoy preguntando que si la gente te admira, ni te estoy preguntando que si la gente te va a ayudar. Te estoy preguntando que si tú me amas a mí. Y cuando él le decía que sí, le decía: pastorea mis ovejas, hazlo por amor a mí. Y cuando yo venga te pague. Y el hombre se vuelve un anciano y escribe una carta allí en Primera de Pedro capítulo 5 y dice: yo, Pablo, anciano, dice que pastoreemos la grey de Dios con ánimo pronto, voluntario y no por fuerza mayor. Lo que está diciendo allí es: yo estoy aquí por voluntad propia, estoy aquí por amor a Dios, yo estoy aquí porque siento pasión, yo estoy aquí porque el Hijo de Dios está conmigo. Y después, cuando él dice esto, ahora le voy a dar un consejo a los demás ancianos y a los pastores. Cuando venga el príncipe de los pastores, él os colocará la corona incorruptible de gloria. En pocas palabras, aquí hay gente que te va a tratar mal, aquí hay gente que te va a golpear, hay gente que se vaya hablando de ti, hay gente que va a hablar basura, hay gente que te va a querer dañar el testimonio, hay gente que va a querer destruirte, hay gente que va a querer tu iglesia. El concilio te va a hacer la guerra de vez en cuando, pero cuando venga el príncipe de los pastores, todas esas cicatrices, todas esas puñaladas que te han dado, todos esos golpes, todas esas madrugadas sin dormir preocupado, todas esas vigilias, todas esas necesidades que pasaste, cuando venga el príncipe de los pastores, él dará la corona incorruptible de gloria. Ese bien que usted hizo, Dios se lo va a pagar, Dios lo va a bendecir por eso, Dios lo va a sacar adelante. Alabado sea el nombre de Jesús. En esta noche hemos visto el ministerio apostólico. Quisiéramos tocar muchos tópicos, pero se ha tratado de dar lo más esencial y lo que forme el cuerpo de este ministerio. Oremos por los que están en este ministerio. Considero que por el miedo que algunos tienen de decirle apóstol y que vayan a pensar que es igual que Pedro o de Juan, lo han omitido y le han colocado misioneros. Y le han colocado otro tipo de títulos para no tener inconvenientes. Oremos por ellos. Son gente sufrida, son gente golpeada, son gente que andan solas, que están bajo la gracia y la misericordia de Dios, que los lleva a Dios a donde Él quiere y de la manera que Él quiere. Téngalo presente en sus oraciones. Démosle gracias al Señor. Padre, gracias te damos por darnos la oportunidad de compartir tu santa y bendita palabra. Bendice a las personas que están bajo este ministerio. Ayúdalos, fortalécelos, sácalos adelante y que puedan terminar lo que tú les has mandado a hacer. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.